oyeron un ruido raro y demás. ¿Te acuerdas que te dice que anda un fantasma por ahí? Y entonces, pues bueno, digamos que notas en la espalda así como un frío. Y ese frío es miedo. Mi padre también y pasó cosas de eso y tal, pero vamos, también fue de los que corría, no de los que daba la vuelta a ver el fantasma. Aquí murieron muchos mineros trágicamente, ¿eh? Y eso habrá que están descansando, pero habrá que andan todavía por ahí buscando a alguien que rece por ellos. Rezaportas. En plena cuenca minera del Nalón, rodeado de frondosos bosques y vegetación agreste, vive el apacible pueblo de Langreo. A finales de 1976, cuando se ponía el sol, sus caminos, plazas y callejuelas se acostumbraron a la soledad más absoluta, pues lo insólito había comenzado a vagar por aquel aislado paraje. Hablabas con gente y todo el mundo decía, sí, oye, que lo vieron en Porciaño, que lo vieron por Carballo. Que era fantasma de verdad, que no era uno vestido con sábana ni rollo de eso, y que asustaba a la gente. Entonces salía a deshora. Las apariciones del extraño enlutado que vagaba por los bosques aledaños a Langreo pronto comenzaron a llegar hasta las zonas más transitadas del pueblo, donde algunos testigos llegaron a verlo desaparecer en un callejón delante de sus propios ojos. Yo recuerdo, pues bueno, de tener miedo, digamos, cuando andabas de noche por zonas así con poca luz, porque había, digamos, la leyenda de que andaba un fantasma por ahí. Y salía de trabajar por la noche porque echaba muchas horas y venía para casa, me salía a las 3, 4 de la mañana, y entonces por ahí hacia la Puente Garbón había una ciscada y tal, y ahí siempre solía salir alguno. Y llegaba a casa y el hombre corriendo a lo justo, que a veces que casi no le daba tiempo ni llegar a lo justo, porque, vamos, se descomponía por camino, del miedo que tenía el hombre. Yo pienso que eso es cierto, porque una persona que sale de la mina, que está cansado, que lo que quiere es llegar a su casa, que no me parece que tenga ganas de hacer el tonto. Y la gente además estaba aterrorizada. Con el paso de los días, el número de testigos aumentó de forma drástica. Eran muchos los que se habían topado con el fantasma cuando regresaban de trabajar en la mina. Poco a poco, el miedo se hizo cada vez más incontrolable. Ya no salían, que nos llevaban a los niños al colegio, porque tenían miedo. Al atardecer se recogía todo el mundo que estuviera comprando o lo que fuera. Había gente que decía que si los tíos nos mandaban al colegio, normalmente a veces era más a los mineros, a lo mejor cuando iban a trabajar. Pues ya me contaré eso, de noche quién iba a querer salir. De noche no salía ni el tato. El fenómeno adquirió cada vez mayor importancia y comenzó a aparecer en los tabloides de todo el país. El periódico La Nueva España siguió minuciosamente la información y recogió los testimonios de algunos vecinos. Acudimos a su archivo para conocer esta historia más a fondo. Aquí, dentro de uno de los polvorientos tomos, encontramos un dato revelador. La madrugada del 27 de noviembre, un vecino acude a la policía local para denunciar al fantasma. Según parece, hubo un señor, hijo de Langreo, que se encontró con el fantasma y denunció el hecho de la policía local aquí en Langreo. También en la hemeroteca encontramos gran cantidad de publicaciones sobre tragedias en la zona exacta de las apariciones. Desde suicidios y personas que se ahogaron en el río Nalón hasta centenares de mineros que fallecieron de forma drástica mientras trabajaban en el subsuelo. Algunos vecinos llegaron a relacionar estas tragedias con las apariciones. 60 y algo. Hubo una tragedia muy grande. Murieron muchos. En el Pozo María Luisa fue. Murieron muchísima gente. Y
a lo mejor esto del fantasma que estamos hablando viene de entonces. Sí se había comentado que uno que estaba con una vara de hierba, que lo había arrastrado y iba encima de la vara de hierba y se encontró por debajo del puente. Con el tiempo la tranquilidad regresó al pueblo y aquel forastero del más allá desapareció para nunca más volver a ser visto. Puente de Arco. Yo hasta ahí creo firmemente y positivamente que sí, que el que marcha de este mundo con algo muy especial por hacer no descansa. Tras escuchar los testimonios del inexplicable suceso, acudimos al lugar exacto donde todo empezó, para sentir en primera persona lo que sintieron aquellos que se toparon con lo extraño. Es noche cerrada y oscura en la cuenca minera. La carretera está desierta y la población más cercana se encuentra a decenas de kilómetros a la redonda. Llegamos al bosque y estudiamos un mapa de la zona para poder ubicarnos. En nuestra mochila, una linterna y barras de luz química, fundamentales para encontrar el camino de vuelta. Toda precaución es poca, pues a lo largo de su historia existen decenas de casos de personas que se han internado en estos bosques para no volver a aparecer jamás. Por la orilla de la carretera. Efectivamente, muchas personas se han adentrado en esos bosques por diferentes circunstancias, más o menos misteriosas, han desaparecido, algunos sin dejar ni rastro. Toda la comarca ha quedado un tanto marcada por estos acontecimientos, aunque pocos se atreven a hablar. Nuestro compañero Javier Pérez Campos, ahí lo han visto, ha sido el encargado de arrancar trozos de esta historia. Él es el encargado también de hemeroteca de nuestro programa y así, con un recorte como los que tiene ahí, empezaba esta historia. Una historia digna de ser contada. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, sí que encantado. Estaba solo en la montaña, entre la montaña, el río, la vegetación, mucho más frondosa de lo que imaginabais en un principio, y sobre todo tomas la decisión, porque en la radio eso lo vivimos de una forma muy intensa, de quedarte completamente solo. Oscuridad total y no esperabas algo que iba a pasar también. Claro, nosotros habíamos ido allí, bueno, había ido con el equipo unas horas antes. Yo la había exploración. Desde luego sería una imprudencia quedarte en el bosque completamente solo sin haberlo pisado antes. Entonces, bueno, ellos decían que si querían, pues, si yo quería, pues podíamos grabar de noche todos juntos y demás. Y yo lo que quería realmente era vivir, o sobre todo intentar acercarte a la experiencia que vivieron los mineros que llegaban de trabajar de noche y vivían todas esas cosas, ¿no? Porque los encuentros ocurren justamente en la... Las cucarachas nacen, crecen, se reproducen y con la fórmula de Cucal mueren y desaparecen. Bueno, anda. Cucal de cruz verde, eficacia probada. Con el que tú eliges a la misma orilla del río. Sí, es justo la zona, una zona alejada de cualquier pueblo, y este dato es bastante importante, cerca de Pola de la Viana, más o menos. Y bueno, pues justo en esa zona yo decido finalmente adentrarme completamente solo con la Night Shot, como estamos viendo ahora. Enseguida dejas esas barritas luminosas que han sido compañeras en muchas aventuras de cuarto milenio en la soledad de algunos lugares, que sirven, ahí lo vemos, ¿verdad, Javi? Como guía un poco, ¿no? Claro, desde luego perderse en esos bosques es facilísimo porque es una zona completamente frondosa. Es una zona que de noche cambia al 100%, es decir, de día era una zona que parecía casi de ocio, ¿no? Por el río, una cosa que incita al ocio, y de noche la visión cambia completamente. Era necesario llevar esas luces, esos indicadores, y de hecho hay un momento en el que yo he dejado la última barrita de luz, he avanzado varios metros y me siento bastante desorientado, no encuentro esa barrita. ¿No hay referencias? Claro, y ese es el miedo absoluto. Creo que por fin al fondo estoy viendo la primera luz que dejé al principio de la noche. Creo que es esa. Ojalá, porque desde luego
Llevo aquí un buen rato buscando. El miedo absoluto de estar perdido en un bosque. Sí, sí, completamente. De hecho, hay varias escenas en las que me enfoco el brazo porque tengo el vello de punta. Digamos que la sugestión puede jugar malas pasadas también. Y justo en ese punto, Javi, cagadera. oteando la hemeroteca, encontramos los diferentes testimonios de personas que veían esa entidad, esa figura, y luego todos los misterios alrededor. Llega un instante, y podríamos hacer hasta una comparativa, porque yo creo que esto es maravilloso. Ustedes recordarán otro caso con el río de fondo, los niños fallecidos por desgracia en el río Órbigo, aquella tragedia, un autobús que se cae, provincia de Zamora, y unos sonidos extraños, unos fenómenos difíciles de catalogar que al parecer tienen lugar en toda una alameda que está hoy cerca de ese río, del río Órbigo. Nuestro compañero Luis Álvarez, y podríamos casi hasta partir la pantalla y comprobar reacciones, se fue con un pastor alemán, con su perra suiza, y la perra en mitad de la noche, fueron momentos impresionantes en Cuarto Milenio, se despierta, otea, detecta algo que nadie puede ver. Jabalí. Y Luis aseguraba que había como una algazara, como un sonido, como un gritar de gente que se aproximaba poco a poco, y lo pasó francamente mal y no pudo descifrar ese fenómeno. Bueno, pues a Javier Pérez Campos le ocurre algo parecido en cierto momento de la noche. Incluso la antena de la cadena SER, en nuestro programa Milenio 3, estuvo en ese momento. Bueno, tengo que deciros simplemente que cada vez me parecen más nítidos, y prometido que esto es cierto, escuchar voces como de gentío lejano, y hay que decir que el pueblo más cercano está a varios kilómetros a la redonda. Y el avión a tope. Está el avión a tope. Realmente, bueno, la soledad podéis imaginar. La pista. Pero has percibido como una algazara de gente. Como gentío lejano, bastante gente. Y es que lo sigo oyendo ahora mismo. Están de botellón ahí en Puente de Argo. Prometido el pelo de punta, todo el pelo de punta. Intuíamos más bien nuestro compañero francamente nervioso. Sugestión y todo lo que quieran, pero de pronto en mitad de la noche, Javi, pasa algo. Sí, estábamos haciendo además la conexión en directo con el programa Milenio 3, y yo desde que había llegado allí ya llevaba escuchando sonidos un poco extraños. Ya sabes que vas a escuchar vegetación, que vas a escuchar animales, pero había algo que se salía un poco de lo normal. Intento pasar del tema, ¿no? Intento hacer oídos sordos y dedicarme a grabar y demás, pero llega un momento en mitad de la conexión en que esos sonidos son, bastante fuertes, no se puede pasar de ellos, son sonidos realmente... ¿Cómo eran? Pues era como el sonido, imagínate, una fiesta o un grupo de personas hablando todos a la vez, como un murmullo, pero en la lejanía. Yo automáticamente pensé, quizá por la sugestión o por todas estas historias que llevábamos ya en la mochila, pero pensé en esas batidas de vecinos buscando gente que se ha perdido en esa zona y no ha vuelto a aparecer. Pues pensé automáticamente en eso, en gente buscando... gente no de ocio, sino precisamente gente alterada, o gente con momentos de preocupación. Sí, incluso como voces de hombre muy lejanas. Hay que decir, bueno, pues una que es una zona de Barrancos donde estuvimos, y que perfectamente podría ser el sonido, ¿no? Que viaja de forma muy caprichosa, pero digamos que es una zona que está muy lejos de cualquier población, que eran la 1:30 de la madrugada más o menos, que no había fiestas por allí cercanas, y por tanto, ¿de dónde provenían aquellos sonidos? Se notaba que avanzaba las fiestas de Villoria, pero la inquietud de nuestro compañero fue fuerte y es muy similar a la que vivió otro de nuestros colegas del equipo, Luis Álvarez. ¿Qué pasaba? Es muy curioso, ¿no? Esa similitud que hace, o ese paralelismo que traza nuestro compañero con lo que puede sonar cuando todo un pueblo o una comarca busca a gente desaparecida. Por desgracia, en este lugar de las apariciones, en más de una ocasión, por lo que vemos en la hemeroteca, se ha dado esta estampa. Gente que busca los suyos y unas personas que no aparecen nunca más. Aquí recogimos además varias historias y surgen, buscando en la hemeroteca, casos de este supuesto fantasma que atemorizaba la zona del Langreo. De pronto encontramos historias también de niños que desaparecen en esa zona y no vuelven a aparecer jamás. Y en la misma horquilla de fechas también. Sí, en la misma horquilla. De hecho, noviembre del año 76, que es cuando empiezan los avistamientos de este personaje, desaparece una niña, Margarita Rubio, de 3 años. Ella se adentra en el río con un vecino, con un pequeño también llamado Carlos, y de pronto este joven aparece unas horas más tarde sin la niña, diciendo que Margarita se ha ido a nadar al río, ¿no? Nadie sabe qué es lo que ha ocurrido, empiezan a buscarla de forma intensiva, y finalmente al cabo de 5 días sí que su cuerpo es encontrado envuelto en unas zarzas al lado del Nalón, a la orilla del Nalón,
y desafortunadamente no, pues había fallecido. Pero hay casos mucho más terribles porque de estos sí que no se sabe absolutamente nada. Es el caso, por ejemplo, que tenemos aquí de Pedro Gallego, un joven de 7 años, en el año 73 aproximadamente. Sus padres, el niño había salido del colegio, había ido a jugar a una escombrera con unos amigos. No saben sus amigos en qué momento sucede, pero de pronto, con ellos y de repente ya no están. Sí, de pronto lo pierden de vista, no saben qué ha ocurrido, si ha caído al río, si lo han secuestrado, porque luego en el pueblo se barajan muchas hipótesis, pero desde luego no se sabe absolutamente nada. Y año tras año, prácticamente, pues por ejemplo, en la Nueva España, los padres haciendo llamamientos, el caso del niño de Serrallo, como lo llaman, está prácticamente cerrado, sin noticias, no hay rastro del niño desaparecido. Es curioso porque ahora vamos a cumplir justo 25 años de la desaparición del niño de Somosierra, ¿se acuerdan? Juan Pedro Martínez Gómez, entre su padre y su madre en la cabina de un camión. Bueno, pues a Javier Pérez Campos, allí en la comarca del Nalón, le decían tanto hablar de algunos casos, pero se han olvidado de niños como los desaparecidos en el río Nalón. Hay muchos casos, muchas historias, y también otra cosa que recogiste y que me llenó de escalofríos, sinceramente, porque en esa misma vera oscura donde está Javi, ocurren muchos casos también de personas que se quitan la vida. Hablando con los vecinos del pueblo, ellos me empiezan a decir que sí, que el Nalón es una zona pródiga en tragedias. Encontramos casos de autobuses escolares que han caído con gran cantidad de fallecidos, casos de mineros, por supuesto, pero lo que más recordaban los vecinos por lo cercano en la historia eran casos de personas que se habían quitado la vida allí, tirándose al río, e igualmente sus cuerpos habían aparecido meses después, incluso años después, ¿no? Después de intensivas búsquedas, buceadores profesionales. Es decir, que es una zona en la que es fácil desaparecer por completo. Acabo de llegar al río Nalón, siguiendo los sonidos. La fantasmada. No sé si es por aquí. Por aquí no se puede seguir. Se corta el camino. Esta zona no es demasiado turística. Sigo a orillas del Nalón. Si a tantas personas y tantos testigos aseguran haberse encontrado con lo extraño aquí, justo aquí, ¿por qué no iba a salirme el paso ahora? Río de vida y de muerte, como pasa en tantas ocasiones, creo que nuestro compañero nunca olvidará esas horas en la noche en la cuenca del Nalón, sobre todo, como ocurre muchas veces estando en el lugar de los hechos, con el cerebro y el alma llenos de historias, de documentos, de testimonios. Javier Pérez Campos, compañero, pues un placer contar contigo. Hasta las próximas aventuras en nuevas temporadas, y yo creo que ahora vamos a estremecernos con una historia profundamente humana y misteriosa.